Buenos días, mis hermanos. Es un privilegio de estar con ustedes esta mañana. Y esta mañana vamos a estar mirando Hechos capítulo 6, versículos 1 a 7. Hasta ese momento hemos visto que la iglesia está pasando muchas nuevas cosas, cosas que nunca ha pasado a la iglesia porque no existía la iglesia antes. Y estamos aprendiendo cómo primera iglesia, la iglesia primitiva, confrontaba esas cosas. Y hoy vamos a ver algo nuevo también que la iglesia tiene que confrontar. Vamos a leer Hechos, capítulo 6, versículos 1 a 7. La Biblia dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agrado la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo; a Felipe, el Procoro; a Nicanor; a Timón; a Parmenes y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstolos, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana que nosotros podemos estudiar tu palabra. Y Señor, gracias que tú nos hablas a través de ella, Señor. Señor, ayúdanos de entender lo que vamos a estudiar esta mañana. Y Señor, ayúdanos como la primera iglesia tenía éxito, aún en un problema. Nosotros también podemos tener éxito en los problemas, que nosotros podemos seguir el ejemplo que vemos aquí en la Biblia. Y Señor, pedimos todo eso en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. La primera cosa que yo quiero que nosotros veamos esta mañana es el éxito de la iglesia. Mira lo que dice ahí en versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Vemos que los discípulos estaban haciendo la gran comisión. Vemos que los discípulos estaban yendo, predicando el evangelio, y Dios estaba salvando gente. Nosotros no sabemos exactamente hasta qué número creció la iglesia en Jerusalén, pero sabemos en el día de Pentecostés había 3,000, después de eso otra cantidad, y la Biblia deja de decir cuántas personas fueron salvos. Y llegando a capítulo 6, vemos que aún la iglesia estaba creciendo. Dios estaba bendiciendo lo que estaba haciendo los discípulos, que ellos estaban testificando, y la iglesia seguía creciendo poco a poco. Ellos estaban haciendo el trabajo de la gran comisión, y Dios estaba bendiciendo su trabajo, y Dios estaba
salvando gente. Entonces, nosotros tenemos una iglesia en Jerusalén que es una mega iglesia, es una iglesia que está creciendo demasiado y todo se ve como todo va bien. Pero el versículo 1 no termina ahí. Viene un problema a la iglesia. Viene un problema que tal vez tiene el poder de destruir la iglesia. Y vamos a ver cuál hubo el problema en aquel día. Dice, hubo murmuración. Perdóneme, soy gringo y esta palabra me cuesta. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, mira lo que está pasando. Dios está bendiciendo, Dios está salvando, la iglesia está creciendo y todo está chévere. Y de pronto viene un problema entre los hermanos. Ellos están ahí chismeando. Ellos están quejándose. Ellos están molestos porque había algunos de viudas que no hablaban hebreo, que eran griegos, y los demás pensaban que estas viudas griegas no estaban recibiendo lo que debían recibir. Ustedes recuerdan que la Biblia nos enseña muy bien, si hay una viuda verdadera, hay una viuda que no tiene familia, que era de responsabilidad de la iglesia de cuidarla. Y no era, es la responsabilidad de la iglesia de cuidar las viudas. Y había una cantidad, no sabemos exactamente, pero suena como una cantidad grande de viudas en esta iglesia. Y había viudas griegas y había viudas hebreas. Y hubo ese conflicto que la gente, no sabemos si era la verdad o no, pero la gente estaba ahí quejándose. Los que son hebreos, los que son judíos, los que hablan hebreo, los que son de raza de los pastores, ellos están recibiendo beneficio de eso. Ellas están recibiendo más comida que los demás, que no son hebreos, que los griegos. Entonces, es un problema grande. Fue un problema que tenía de potencial de dividir la iglesia por razas. Tenía de potencial de destruir todo lo que Dios había hecho hasta este punto. Pero Dios ha puesto pastores sobre esta iglesia. En esta iglesia de Jerusalén, pastores eran los apóstolos mismos. Y vemos que los apóstolos tienen una solución. Ellos vinieron y dijeron a la gente, eso es lo que nosotros creemos que debemos hacer. Y vamos a ver lo que dice. Entonces, versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron y los nombres de los 7. Entonces, mira lo que pasó. Vino los pastores,
Ellos sabían que había un problema. Seguro ellos mismos habían escuchado algunos de esos quejas, había escuchado lo que estaba diciendo la gente. Entonces ellos vinieron y dijeron, mira, nosotros como los pastores tenemos un trabajo bien importante. Nuestro trabajo es la oración y la palabra de Dios. Y nosotros hoy en día podemos aprender algo de eso. Podemos aprender que el trabajo principal no es el único trabajo, pero ese trabajo principal es la razón que Dios ha puesto el pastor principal de orar por la iglesia, de orar por las ovejas, y no solo de oración, sino de palabra de Dios, de estudiar la palabra, para que ellos puedan predicar la palabra, para que ellos puedan compartir y dar comida espiritual a las ovejas. Entonces, ellos vienen y dicen, mira, nosotros tenemos un trabajo sumamente importante que viene de Dios. Es un trabajo que Dios nos ha dado y nosotros no podemos dejar este trabajo para servir las mesas, para dar comida a las viudas. Ahora, los discípulos no estaban diciendo que eso no fue importante. El contrario, pero ellos estaban diciendo, nuestra responsabilidad que Dios nos ha dado es lo que tenemos que cumplir. Entonces, eso es lo que nosotros queremos que ustedes hagan. Y los discípulos dijeron, queremos que ustedes buscan entre ustedes, entre la iglesia, 7 varones. Ese ministerio tuvo que ser un ministerio poco grande porque necesitaba 7 varones para llevar a cabo este ministerio de distribución de comida a las viudas. Pero ellos no dijeron, escogen 7 hombres de negocio, porque los hombres de negocio saben cómo distribuir las cosas bien. Ellos tienen que hacer eso con sus bienes que ellos venden. Ellos no dicen eso. Tampoco nos dice que tiene que buscar 7 hombres que caiga a la gente muy bien. Escucha lo que dice los discípulos ahí en versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, lleno de Espíritu Santo y de sabiduría. La primera cosa que ellos pusieron como un requisito para estos 7 hombres que iba a llevar a cabo de distribución de la comida a las viudas era que tenía que ser miembro de la iglesia. Recuerda que eso fue un queja entre los hermanos de la iglesia. Y los apóstolos, los discípulos, los pastores, cuando vinieron con su presupuesto como la solución al problema, dice que buscad, pues, hermanos, de entre vosotros. Entonces, ellos estaban diciendo, el problema está entre la iglesia y la solución no es que nosotros contratamos a alguien afuera de la iglesia para solucionarlo, sino vamos a buscar 7 varones que son miembros de la iglesia para solucionar el problema. No solo tenía que ser hermanos de la iglesia, pero tenía que tener buen testimonio. Mis hermanos, el buen testimonio tiene valor. Tiene valor para los incrédulos. Un buen testimonio es lo que Dios puede utilizar para salvar a alguien. Alguien tal vez va a escucharte cuando tú quieres compartirle el evangelio con ellos
Porque tú tienes un buen testimonio y por esta razón la persona va a escucharte. Pero esos hermanos, su buen testimonio no era para los demás que estaban fuera de la iglesia. Ellos tuvieron buen testimonio entre la iglesia. Ellos tenían que ser varones que eran conocidos como honestos. Varones que no iban a dar más a una viuda que a otra viuda. Que eran hombres que eran fieles, eran hombres que iban a cumplir con sus deberes, sea lo que sea. Eran gente que los demás respetaban. Era gente que los demás pensaban, este es un buen creyente. Este es un creyente fiel. Pero no solo tenía que tener buen testimonio y ser miembro de la iglesia. La Biblia dice que tenía que ser lleno del Espíritu Santo. Mis hermanos, quiero que ustedes entiendan algo. Es algo sumamente importante y es algo que cada uno de nosotros siempre debemos recordar. Tú y yo no podemos hacer nada en nosotros mismos. En nuestra propia fuerza, nada. En nuestro propio entendimiento, nada. Si nosotros vamos a hacer algo que tiene valor espiritualmente, va a hacerlo porque Dios lo ha hecho en nosotros o a través de nosotros. Y los pastores de esta iglesia, los discípulos, los apóstoles entendieron eso. Por esa razón ellos están diciendo, mira, nosotros no queremos gente que son llenos de conocimiento de este mundo. Queremos gente que son llenos del Espíritu Santo. Gente que son guiados por el Espíritu Santo. Gente que va a escuchar lo que Dios le dice a través de la Biblia. Gente que si el Espíritu Santo, si Dios dice va a la derecha, ellos van a la derecha. Si dice va a la izquierda, ellos van a la izquierda. Ellos dijeron, buscan gente así. Buscan gente que son llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Sabiduría no es alguien que es inteligente. No es alguien que tiene mucho intelecto. La definición de sabiduría bíblica es esta. Alguien que sabe la voluntad de Dios y lo hace. Entonces, los pastores vinieron a la gente y está diciéndoles, quiero que ustedes buscan entre ustedes 7 varones. Varones que son parte de esta iglesia. Varones que tienen buen testimonio, que ustedes han visto su vida y han visto que son llenos del Espíritu Santo. Que ellos son guiados por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está dirigiendo cada cosa en su vida. Y que ellos tienen sabiduría. No sabiduría que viene de ellos, pero sabiduría que viene de Dios. Que ellos sepan cuál es la voluntad de Dios y que ellos lo hagan. Entonces, ahí están los pastores y ellos daron ese presupuesto a la gente para que ellos pudieran seguir con el ministerio de oración y la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pensaba la gente? ¿Cómo va a terminar ese problema? ¿Eso va a ser el fin de este problema? ¿Eso va a ser la solución? Mira lo que dice en versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud. Yo no sé cómo, pero en una forma de otro, los
pastores, los apóstoles, pusieron esa propuesto alante de la gente. No sé si ellos votaron, no sé si ellos hablaron con todos los miembros, pero en una forma u otra, la Biblia se nota que agradó la propuesta de a toda la multitud. Todo estaba contento. Entonces, ellos hicieron exactamente lo que los apóstoles, los pastores de esta iglesia habían dicho. Ellos buscaron 7 varones, diferentes varones, y lo llamaron y lo llevaron alante de los apóstoles de nuevo. Y la Biblia nos dice, al fin de versículo 6, que los apóstoles lo presentaron, o ellos lo presentaron a los apóstoles, y los apóstoles, orando por ellos, le impusieron las manos. Entonces, vamos a ver cómo salió esta iglesia de su primero gran problema. ¿Cuál fue el resultado de esta iglesia? Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También, escuche esa parte, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La iglesia era una iglesia grande. Los que eran incrédulos escucharon el problema que había en la iglesia. Y ellos vieron cómo esta iglesia, aun en un problema grande, aun en un problema que pudiera matar esta iglesia, como ellos siguieron a Dios, como ellos se amaron, como ellos hicieron las cosas correctas, siguiendo lo que Dios había dicho. Y saliendo del problema, ellos tuvieron aún más éxito. Dios estaba bendiciendo la iglesia de nuevo. No nos da los números exactamente, pero mira, ya nos había dicho 3,000, 5,000, y ya no está contando, solo dice el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En mi mente, eso es 3, 4, 5,000 más. No sé por seguro, pero como la Biblia ya había mencionado números, y ahora ni está mencionando números, solo está diciendo grandemente. Yo creo que es una gran cantidad. Y no solo fue gente que eran judíos común y corriente, gentiles común y corriente que fueron salvos. Dice en esos versículos que algunos, no solo algunos, muchos de los sacerdotes. ¿Sacerdotes de quién? De los judíos. Los que sacrificaban en el templo, los que eran de más religiosos de los judíos, también obedecían la fe. Dios estaba salvando gente de otras religiones. Dios estaba salvando los judíos más fieles, que eran judíos hasta el hueso, para su honra y su gloria. Mis hermanos, yo sé cuando estudiamos libros como Hechos, que es una historia, muchas veces nos cuesta de sacar aplicaciones. ¿Qué aplica a nosotros? Es otro contexto.
Ni una de nuestras iglesias tiene un ministerio a las viudas como tenía esta iglesia. Entonces, este mismo problema que ellos pasaron, jamás nosotros vamos a pasar. Pero hay principios que podemos sacar. Y vemos acá que una iglesia unida en Cristo, una iglesia unida que quiere seguir a Cristo, puede confrontar los problemas y salir con éxito, donde Dios sigue bendiciéndoles. Lo que pasa muchas veces, nosotros entramos en los problemas y cada lado busca suyo. En vez de buscar cuál es la voluntad de Dios, en vez de seguir los pastores que Dios nos ha dado, empezamos de quejarnos aún más, diciendo, eso es lo que yo quiero. Debemos hacer eso, en vez de buscar cuál es la voluntad de Dios. Nada puede parar la iglesia del Señor cuando es unida. Nosotros, cuando somos unidos, salimos de los problemas siendo bendecido. Mis hermanos, bendiciones, que Dios me los bendiga. Sigue adelante y vamos a ver lo que Dios hace a través de nosotros.